Vamos a Proverbios 10:1. Quiero dar un poco de enseñanza hacia los hijos y ojalá usted pueda entenderla, usted pueda aprenderla, porque yo creo que todos los que tenemos hijos queremos que sean prosperados, ¿o no es así? Amén. Todos los que tenemos hijos queremos que sean prosperados. Sí, amén. Y aquí lo importante es algo que usted debe tomar atención. Aquí todos somos hijos, o no es cierto. Usted no es hijo. Usted tiene papá, tiene mamá, o nada más tiene papá, o nada más tiene mamá, o no tiene a los dos, pero tiene al Padre de la gloria. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces usted no deja de ser hijo. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Y así como nosotros, los que somos padres, queremos ver prosperados a nuestros hijos, queremos ver bendecidos a nuestros hijos, así también el Padre de la gloria nos quiere ver a nosotros prosperados y bendecidos. Así que si usted ama a Dios, también Dios lo ama a usted. Pero no es primero que usted amó a Dios, sino lo primero es que Dios lo amó a usted. ¿Cierto o no? Dios lo amó a usted. Pero quiero entrar a la palabra y quiero hacer una breve oración para que entremos a la enseñanza delante de Dios. Cierre sus ojitos, incline su cabeza. Hoy vamos a orar también por Maurice porque cumple 18 años y vamos a orar, vamos a bendecir. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Vamos a ver esa parte escritural. Yo le decía que esta enseñanza va dedicada a los hijos. ¿Estamos? Pero usted también es hijo, ¿o no es así? Así que fíjense lo que dice el verso 1. Los proverbios de Salomón. El hijo, ¿qué dice? ¿Qué hace el hijo sabio? Alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza, ¿qué dice? En la madre. Entonces, ¿qué hace el hijo sabio? ¿Qué es lo que hace el hijo sabio? Pero fíjese, hay algo muy interesante. La palabra hijo aquí nunca se concibe bajo la idea de que es un hijo nacido de un matrimonio, sino cada vez que colocan esa palabra en el original hebreo, la palabra hijo, dice que significa como constructor del nombre de la familia. A ver, claro, si yo voy a los originales, voy al significado original de la palabra hijo, yo voy a ver que la palabra hijo significa el constructor, escúcheme, el constructor del nombre de la familia. Entonces, yo le pregunto una cosa: ¿cuál es la responsabilidad de un hijo según este versículo? Construir el nombre de una familia. Y es importante que usted lo entienda esto. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, los hijos con sus malas actitudes terminan destruyendo el nombre de la familia o terminan construyéndolo. No sé si usted me entiende. ¿Sí está aquí? A ver, cuando habla de la palabra hijo en los originales, habla del constructor del nombre de la familia. Y cuando estamos hablando del constructor del nombre de la familia, puede ser aquel que construye un nombre de una familia, o le está construyendo esa edificación de un nombre a una familia. Pero también con las actitudes, un hijo puede destruir el nombre de esa familia. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí está aquí? Según el original, según el significado del original hebreo, la palabra hijo dijimos que era constructor ¿de qué? De una familia. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. El hijo tiene que verse como un constructor,
como el que está construyendo un nombre a la familia. Pero hay algo muy importante. Vaya a Efesios 3 del 14 al 15 y regresamos ahorita a donde estamos. Efesios 3 del 14 al 15. Fíjense: por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora yo les digo, Dios es el que le pone nombre a la familia. Si tu familia tiene nombre, ¿quién crees que le puso el nombre a tu familia? Según la Escritura dice que Dios. Pero no solamente Dios, independientemente de eso, es muy diferente el poner nombre al ser un constructor. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Usted puede llegar y dice: ¿quién va a construir esta casa? Bueno, ya esta casa va a ser construida por la constructora de tal, ¿no? Ahora yo le digo una cosa: Dios ya le puso nombre a tu familia, pero ¿a quién le toca construir el nombre de esa familia? A los hijos, ¿cierto o no? Le toca a los hijos construir el nombre de esa familia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que usted entienda eso? Porque con las actitudes, con la manera de vivir, nosotros le vamos a poner nombre, o construir nombre, perdón, a nuestra familia, o vamos a destruir el nombre de nuestra familia. Si una persona no aprende a ser un constructor, si un hijo no aprende a ser un constructor, entonces va a ser un destruidor. Si me entiendo o no me entiendo. Y es muy sencillo destruir algo que los padres han edificado por años, algo que los padres han trabajado por años. Los hijos lo pueden destruir en minutos o en segundos. ¿Por qué? Porque la actitud, escúcheme bien, la manera de vivir, no sé si se escuche bien lo que va a decir, pero le va a dar fama a tu familia. Si me entiendo o no me entiendo. Y este es de los Pérez Castro, que son una bola de rateros, son una bola de drogadictos, son una bola de alcohólicos. Si me entiendo o no me entiendo. Entonces, gracias, Juan. Eso es lo que le da en cierta forma nombre a tu familia. Entonces es importante, Dios es el que da el nombre, independientemente de la familia de la tierra. Nosotros somos familia del cielo. Y entonces, como nosotros, como familia del cielo, tenemos que ser constructores, ¿me entiendo o no me entiendo?, del nombre de nuestra familia. Por ejemplo, la mayoría que está aquí pertenece a esta congregación, son hijos, ¿verdad?, de esta congregación. Y de ustedes depende, como hijos, construir el nombre de esta congregación. ¿Por qué? Porque con el testimonio que usted dé allá afuera, se va a hablar de este lugar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y así como en la casa, en la familia, según como tú te comportes en la calle, le vas a dar nombre, le vas a construir nombre a tu familia. Pero quiero seguir. Entonces las familias toman nombre de Él, de Dios, el nombre de la familia, ¿verdad? Pero todo hijo, y todos somos hijos, y todo hijo tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene todo hijo es construir el nombre de la familia. Construir el nombre no significa que le estés dando el nombre, sino que ya tiene el nombre y solo tienes que construir. Y tienes que aprender que lo que tú construyes queda como testimonio, pero no solamente queda como testimonio, sino queda como un sello. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Cómo van a identificar a tu familia? Por el comportamiento de tus hijos. Y si tu hijo hace algo, ¿qué crees que van a decir? Que eso es lo que le enseñaron sus padres. Y yo te voy a decir una cosa, en cierta manera tienen razón. La mayoría de lo que los hijos aprenden lo han visto de los padres, ¿o no es cierto? Pero también hay cosas, ¿verdad?, que ellos no han aprendido de nosotros. Hay cosas que ellos mismos han tomado de sus amistades, de la calle, de lo que ven en la televisión, de lo que ven en el internet.
Eso no lo aprendieron de sus padres, eso lo aprendieron individualmente. ¿Cierto o no? Porque yo no creo que tú como padre, entonces si haces esto, sí estarías muy mal. Que tú como padre le digas a tu hijo, ve a robar y me traes lo que mitad y mitad. ¿Usted haría eso? ¿Verdad que no? Entonces, si usted no manda a robar a su hijo y su hijo roba, no lo aprendió de usted. Yo le voy a decir una cosa, Dios establece su palabra, ¿o no es así? Dios establece su palabra, pero en ti y en mí está obedecerla. Y no es culpa de Dios que tú y yo no obedezcamos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? No es culpa de Él. Y de la misma manera, dentro de la casa, tú pones en tu casa reglas, tú pones en tu casa instrucción, pero la decisión de obedecerlas está en los hijos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero fíjate lo importante de este versículo que a mí me llamó mucho la atención. Proverbios 10, verso 1. Dice que el hijo sabio, ¿qué hace? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un hijo dentro de la casa? ¿Cuál es? Alegrar a su padre. Pero fíjate lo que significa sabio. Sabio significa inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito y prudente. Eso es lo que significa sabio. Entonces, la responsabilidad de un hijo dentro de la casa, ¿cuál es? Alegrar a un padre. Y la manera de alegrar a su padre, un hijo sabio, ¿cuál es? Ser sabio. ¿Cierto o no? Pero fíjense lo importante de esto. No cualquiera es sabio. No porque sepas muchas cosas quiere decir que eres sabio. La sabiduría se activa en el saber, pero también en el hacer. Usted sabe que la sabiduría tiene 3 fases, pero no le voy a decir las 3, solamente le voy a decir 2. Y 2 fases de la sabiduría es una, el saber, y otra, el hacer. Si sabes, tienes que hacer, si no de nada te sirve. Puedes saber mucho y puedes creer que tienes conocimiento más que todo el mundo, pero si no haces nada, de nada te sirve. ¿Sí está aquí? Si tú no haces nada, de nada te sirve. Entonces, la única manera y el trabajo de un hijo dentro de una casa es alegrar el corazón de su padre. Y no solamente va a ser de la manera de, te traje una corbata, te traje un traje, te traje esto y el otro. No. Es actuando sabiamente. ¿Sí está aquí? Es actuando sabiamente. Pero el sabio, escuche, no solamente tiene que saber ser sabio, sino también tiene que saber cómo compartir la sabiduría, cómo enseñar la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque uno de los significados de la palabra sabio es maestro. Entonces, un maestro es el que comparte enseñanza. Es el que comparte lo que ha adquirido. ¿Para qué? Para que sea una herramienta para la vida de aquella persona. ¿Cierto o no? Sí. Nadie es maestro aquí. ¿Quién es maestro? La hermana, ¿no? Nada más. Había más maestra. Tu mamá, mi hijo. Pero no está. Entonces, cuando alguien es maestro, tiene que compartir lo que sabe. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquel que es maestro, aquel que enseña, no lo va a enseñar solamente en teoría, sino en práctica. Y aquel que enseña en la práctica, un hijo, imagínate que el mundo te enseña cómo vivir, pero no es así. Un hijo sabio puede enseñar a otros cómo se puede vivir dentro de una familia y cómo alegrar el corazón de su padre.
Ahora yo le pregunto a los padres que están aquí, no, porque ahí tiene otra parte del versículo. Yo le pregunto a los padres que están aquí, ¿cómo han alegrado tu corazón tus hijos? ¿Cómo lo han alegrado? ¿Cómo alegrarías tú como hijo el corazón de tu padre? La estrategia está con la sabiduría actuada, o sea, lo que se hace, las actitudes, la manera de vivir, es en la que tú puedes alegrar a tu padre. Y tu padre, créeme que un padre que vea a su hijo comportándose correctamente, haciendo las cosas bien, es un padre que está feliz. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Pero el hijo necio, digo, la segunda parte del versículo. Pero el hijo necio, ¿qué hace el hijo necio? Ahora yo le pregunto a las mamás que están aquí, ¿alguno de tus hijos te ha dado mucho más tristezas que alegrías? No me conteste, pero usted quédese con esa pregunta. Porque entonces si tu hijo no te ha dado esas alegrías, pero te ha dado las tristezas, entonces quiere decir que tu hijo se volvió un necio y no está actuando sabiamente. ¿Te imaginas la mamá que está a las 2, 3 de la mañana esperando que llegue su hijo? Y el hijo bien contento en la fiesta, sin interesarle que su mamá o su papá están angustiados, preocupados. ¿Dónde está? Entonces actúa como un hijo necio. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Es fácil moverse conforme a la corriente del mundo. Es fácil copiar todo lo que hacen los demás. Pero es difícil que los demás copien lo que haces tú como un hijo que es sabio. Y mire, que de eso hay mucho que entender. Entonces, el hijo que es sabio tiene características para alegrar a su padre. Generalmente vemos un comportamiento en los hijos como lo tienen los padres, pero no siempre es así. Porque hay padres que han sido prudentes, pero hay hijos que se han vuelto necios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ahora, fíjense lo que es la palabra tristeza. La palabra tristeza es depresión de espíritu, aflicción, ansiedad, congoja y tristeza. Entonces, ¿de qué sufren mucho las mujeres? Las que son madres. ¿De qué sufren mucho? Bueno, estoy hablando de madres que aman a sus hijos. Ya tienen un problema de ansiedad. ¿Por qué? A ver, yo le voy a decir, si usted tiene hijos mayores y como decíamos hace rato, y no llegan a la hora que quedaban, ¿cómo empieza a estar usted como mujer? Bueno, si no le interesa su hijo, pues es un macho que haga lo que quiera. No, espérame. Te puedes arrepentir de hablar de esa manera. Te puedes arrepentir de decir, pues es un hombre. Te puedes arrepentir. Porque sabes una cosa, se mueren hombres y se mueren mujeres. Entonces, no porque sean las 2, 3 de la mañana y es un hombre, tiene el derecho de andar en la calle. Tiene el derecho de hacer en tu casa lo que quiera. Está viviendo en tu casa. Y por lo tanto, si vive en tu casa, tiene que respetar las reglas de tu casa, aunque no le guste. Y miren que a muchos hijos les cuesta trabajo la corrección. A muchos hijos les cuesta trabajo ser alineados y prefieren ser necios. Prefieren ser gente que se pone en rebeldía y se le pone al tú por tú a sus padres. Prefieren ser de esa manera. Pero ¿qué cosas estará sufriendo una madre por un hijo? ¿Qué caso? ¿Qué aflicción? ¿Qué ansiedad? ¿Qué desesperación? ¿Qué depresión? Por no ver el cambio en su vida, por no ver que entiende. Yo no creo que una mamá que su hijo esté en la drogadicción esté bien feliz y que le pregunte, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? Porque mi hijo es un drogadicto. Ay, ¿cómo estás? Bien. Porque mi hijo es un alcohólico.
No creo que haya madre que, bueno, quién sabe, ¿no? Pero no creo que aquí haya una mamá que piense de esa manera. Porque si hay una mamá que piense de esa manera, entonces está haciendo aún más necio a su hijo. Y créeme que ese hijo te va a causar más dolor. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros entendamos esto? Yo le pregunto a usted, mamá, ¿su hijo le ha traído tristeza? ¿Uno de sus hijos le ha traído tristeza? Y si no, dele gloria a Dios porque tiene hijos sabios. Pero si uno de sus hijos le ha traído tristeza, entonces hay un problema. Hay un problema dentro de la casa que se llama necedad. Y a veces nosotros como hijos estamos construyendo una reputación al nombre de nuestra casa que la está destruyendo. No te das cuenta que a lo mejor tú como hijo metes en conflicto a tu mamá con tu papá. ¿O no es así? No es así que de repente el papá lo quiere corregir y la mamá como muy protectora lo quiere defender y está apapachando lo que el hijo está haciendo y no deja que el papá lo corrija. Ay, es que, bueno, también hay maneras de corregir, ¿no? También hay maneras de enseñar, también hay maneras de hacerlo en amor, también hay maneras de hacerlo, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. No le dice, hijo, ¿vienes de tomar? ¿Tomás ayer? Sí, ven, hijo, vamos a curárnosla. Mira qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y cuando tu hijo no pueda salir del alcoholismo, te vas a arrepentir. Y cuando tu hijo esté tirado en la banqueta, ahí de que no puede dejar el alcohol, te vas a arrepentir de ser el padre que le enseñó a tomar a su hijo. Sigo, 2 Corintios 12, 14. ¿Sí está aquí? Cristo vive. 2 Corintios 12, 14. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir. ¿Si estoy bien o? Sí, 2 Corintios 12, 14. Y seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino lo de vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para ¿quiénes? A ver, espérame. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Proveer para los hijos. A ver si entienden lo que leímos. ¿De qué está hablando ahí? ¿Que los hijos deben de atesorar para los padres? ¿Qué dice la escritura ahí? Nosotros los padres tenemos que atesorar ¿para quién? Entonces, si nosotros la responsabilidad es atesorar para los hijos, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? Alegrar el corazón de los padres. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, si el hijo entiende su función dentro de la casa, entonces va a traer alegrías a los padres. Y si los padres entienden la función de los hijos en la casa, entonces los padres van a saber llevar a sus hijos a la sabiduría. ¿Cómo dice el versículo? He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar, ¿qué dice? ¿Los hijos para quién? Sino los padres para los hijos. Ahora vaya a 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda, ¿estoy bien? Así. 5:4. Estoy bien. ¿Qué dice? Si alguna viuda ¿qué? Tiene hijos o nietos, aprenda esto. Primero a ser piadosos para con su propia ¿qué? Familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Si tu mamá no tiene esposo, entonces los hijos tienen que apoyar. ¿Cierto o no? Dice así, ¿cómo dice? A ver, lean. Tenga entendimiento, ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿qué entiendo ahí?
Es que miren, hay algo muy importante. Hay padres que no se hacen responsables de la provisión para los hijos. Y cuando proveen para los hijos, siempre están cantando lo que le están dando a los hijos. Pero no tienen que cantar lo que dan a los hijos, porque es su responsabilidad como padre dar a los hijos. ¿Cierto o no? Y fíjense lo que dice Salmo 103:13. Dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadecerá Adonai de los que ¿qué? De los que le temen. Ahora yo te pregunto, si un padre ama a un hijo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a compadecer o no se va a compadecer de él? O sea, hay padres que van a corregir, pero dentro de esa corrección se van a compadecer. ¿Qué quiere decir esto? Que sí van a corregirlos, pero va a ser una corrección en amor. No va a ser una corrección en violencia, no va a ser una corrección en agresividad, sino va a ser una corrección en amor. Y hay otra palabra que dice en la Escritura que si un padre no provee para los suyos, ¿cómo dice que se vuelve ese padre? Es como los incrédulos. ¿Cierto o no? Y tú le dices a tu hijo: no, es que ya tienes 15 años, ya vete a trabajar. No, espérate, hay tiempo para todo. Y ya tienes que proveer para la casa, y ya tienes que ayudar, y ya que tienes que hacer esto, y ya tienes que hacer el otro. ¿Y sabes qué? Que tú estás sacando fuera de las funciones que tiene que tener tu hijo dentro de la casa. Y la función que tu hijo tiene dentro de la casa es alegrar tu corazón conforme a su conducta. Ahora, vaya a Proverbios, porque yo quiero ir a Proverbios, pero no termino. Porque le digo que vamos a orar por Maurice, que cumple 18 años, ¿no, Maurice? ¿18 años tienes? Ya te ves más grande. No, estoy viendo a él. 18:2. Los tesoros de la maldad no serán, ¿qué dice? De provecho, mas la justicia libra ¿de qué? De la muerte. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los tesoros de la maldad? La gente quiere hacerse rica, quiere tener dinero a la mala, quiere hacer las cosas mal, quiere hacer tranzas para poder prosperar. Los hijos no van a prosperar si trabajan con maldad. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque aquel que trabaja y atesora con maldad, de nada, ¿qué dice? Le será provechoso. Entonces imagínate que tú vas, haces una super tranza, pero al rato viene por ti la justicia. Y de nada te aprovechó tener tanto. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y la Escritura dice: mas la justicia libra de la muerte. Entonces, ¿cuál es el diseño o cuál es la responsabilidad de un hijo? Traer alegría a un padre. Pero en el versículo 2, ¿cuál es la responsabilidad que sigue teniendo un hijo? Que se va acumulando. Vivir en justicia, hacer lo justo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, no primero quieras atesorar y después quieras ser justo con Dios. Entonces, hay mucha gente que se equivocó porque primero busca el dinero, primero el trabajo, primero es que esto está bien. Es que tenemos que comer la papa, el pambazo, el pozole. Y yo quiero enseñarle algo. Vaya al 3. Dice: Adonai no dejará padecer de hambre. ¿A quién? A ver, tú quieres que tu hijo sea prosperado. Y tú como hijo quieres ser prosperado. Entonces tú como hijo lo primero que tienes que hacer es alegrar el corazón de tu padre. Y lo segundo es caminar en justicia. Porque aquel que camina en justicia, el que vive en justicia, ¿qué dice la Escritura? En el verso 3.
Nada. Digo en el verso 2 y 3. No padecerá ¿qué? Hambre. O sea, la palabra de Dios es verdadera o no es verdadera. Entonces, aquel que camina en justicia, por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No primero pienses en acumular, no primero pienses en acumular en maldad, en vivir en maldad, porque todo aquel que piensa que mejor está en el mundo, que en el mundo está todo lo mejor, entonces se equivocó, porque aquel que vive con Dios en lo justo no padecerá hambre. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza en el espíritu que si se pone a orar, inmediatamente Dios le manda. Inmediatamente Dios le da. Adonai no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad, ¿qué dice? Lanzará a los impíos. Entonces imagínate una persona que es lanzada. ¿Qué entiende usted como alguien que fue lanzado? Como que fue echado, ¿cierto o no? Como alguien que fue desechado, como alguien que fue aventado, como alguien que no es querido. Aló, yo le voy a decir una cosa. Usted está por ahí en la vamos a ponerlo así. De repente usted está en el súper y se le acerca un hombre que usted lo ve todo pues lo ve mal, ¿no? Lo ve que no es de buena procedencia. ¿Qué es lo primero que usted hace? Se echa a correr. ¿Qué es lo primero que usted hace? Empieza a cuidar sus pertenencias, ¿no? Empieza a ponerse más alerta. Porque todo aquel que vive en la iniquidad no es querido por los demás. Es desechado, es lanzado. Pero fíjese lo importante de esto. Quiero seguir ahí en el verso que sigue, que es el verso 4. Fíjense lo que dice. La mano del negligente, ¿qué hace? ¿Qué es un negligente? Negligencia es traición, es engaño, engañoso, fraude, fraudulento, indolentemente, negligencia, negligente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mano del negligente empobrece porque está engañado. Está engañado que por todo lo que sabe será millonario. Sí, no sé si me entiendan. Y no es así. Pero hay algo muy importante de esto, porque fíjese lo que completa el versículo. Dice, mas la mano de los diligentes, ¿qué hace? Enriquece. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo les debemos de enseñar a nuestros hijos? ¿Cuál es la función que ellos deben de tener en la casa? ¿Cuál es la función? 1, alegrar el corazón ¿de quién? De los padres. 2, vivir en justicia. Y 3, ser negligentes. ¿Sí me entiendo o no? Digo, no ser negligente, perdón, sino ser diligente, me equivoqué. Ser diligente. ¿Por qué? Porque el diligente va a enriquecer. Pero el que es negligente va a empobrecer. Entonces, ¿a qué se refiere con las manos? ¿Qué hace usted con las manos? Trabaja. ¿Cierto o no? ¿O no trabaja? ¿O no trabaja? Porque fíjense lo que dice la parte que sigue. El que recoge en verano es hombre, ¿qué dice? Entendido. Entonces, ¿qué es un diligente? Perdón, no, es que ese rato me equivoqué. ¿Qué es un diligente? ¿Qué es un diligente? Agarra la primera parte del versículo 5. ¿Qué es un diligente? Perdón, ¿sí? ¿Qué es? Es un entendido, pero ¿qué más? Un diligente es el que recoge en verano. Es cuando dice es tiempo de trabajar, trabaja. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Cuando dice este es tiempo de recoger, este es tiempo de trabajar para ser prosperado,
Este es tiempo de trabajar para ser bendecido. Pero ¿qué dice la segunda parte de ese versículo? Entonces, mientras unos trabajan, unos duermen. ¿Y quién cree que está siendo prosperado? ¿El que trabaja o el que duerme? ¿Por qué? Porque entonces el que recoge en el verano dice que es un hombre entendido. Ya todo aquel hijo que aprende a trabajar en el tiempo que es, no antes de su tiempo, no después de su tiempo, sino en el tiempo que es. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Bendición, ¿no? Y prosperidad, porque va a recoger en el verano. Entonces, es un hombre entendido. Pero el que duerme en tiempo de la siega se vuelve un hijo de vergüenza. Yo no sé si usted, a nosotros como padres no nos gustaría que dijera, ¿dónde está tu hijo? El flojonazo. Uy, no, se escucha muy feo, ¿no? Ah, caray, digo. Ah, bueno, pero mi hijo estudia, sí estudia, pero también tiene que hacer dentro de la casa. ¿O no es así? Mira, de menos tiene que recoger su cuarto y lavar su ropa. De menos. Usted sabe que estamos en la generación del dedo. ¿Sí sabe cuál es la generación del dedo? Pues nada más aprietan un botón y todo está a la mano. A ver, ve y lava tu ropa, lo echan a la lavadora. ¿O no es así? Se esperan, sacan el agua y de repente otra vez ya lo llenan para enjuagar. ¿Sí? Ya ni siquiera tienen que cargar el agua. Y yo me acuerdo que en sus tiempos, de usted que es más grande que yo, tenía que cargar el agua para lavar. Y mire, unos tenían que cargar el agua, otros tenían que cargar la ropa para ir a lavarla al río. ¿O no es cierto? Y tenían que, por eso las mamás tienen una pegada de aquellas. No, que ahorita las madres de ahorita ya están todas así. Y así con sus manos con la ansiedad del celular. Sí, porque estamos en la época del dedo. Y entonces está usted en el celular. Está en los videojuegos. ¿Cierto o no? Y todo lo quiere arreglar con dedazo. Hasta parecen los del PRI. Todo lo quieren arreglar con dedazo. Pero fíjate cómo es algo que es muy importante. Cuando uno empieza a trabajar para Dios, entonces tú y yo pensamos en la riqueza económica, pero la riqueza que Dios da es más grande. Yo no hubiera tenido tal vez los recursos económicos para poderle darle vida a mi hijo, pero Dios sí tenía todos los recursos económicos y espirituales para darle vida. Amén. Eso es riqueza. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja para Él, uno está acumulando. Y por eso le decía, y en el momento que tú te postras y pides, ¿qué crees que hace Él? Te da. Porque Él es el Padre que acumula para los hijos. Él es el Padre que da la provisión a los hijos cuando ellos necesitan. Pero nuestra responsabilidad como hijos es alegrar el corazón del Padre. Ahora la pregunta sería, ¿cómo has alegrado el corazón de Dios? ¿Has sido un hijo sabio? Estoy hablando en actitudes, no que yo predico bien bonito, no, a las naciones. No, eso no me hace ni más hijo de Dios ni menos hijo de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sino el comportamiento, la manera de vivir delante de Dios. ¿Quiere que sigamos o ya le paramos? ¿Ya le paramos? Entonces, ¿por qué tiene cara de que ya estuvo? Vaya a Proverbios 13:1.
13:1. Fíjate lo que dice el capítulo 13, verso 1. ¿Qué dice? A ver, espérame, está bien sencillo ese de entenderlo, ¿no? ¿Y usted nunca se le puso al tú por tú a su mamá? ¿Usted nunca se le puso al tú por tú a su papá? Y hay hijos que golpean a sus padres como si de veras. Pobrecitos. Ya se creen más que los padres, ya se creen más que la madre para poderles pegar. Cuidado. Cuidado. Porque Dios tiene un orden. Y porque Dios defiende a sus hijos. Y entonces dice, no, te odio, me caes gorda, me caes gordo. Y lo avienta, lo empuja, suelta las patadas porque ya se cree que está más fuerte que el padre. Pero no, créame que no. Lo que pasa es que a veces los padres amamos a nuestros hijos, que a veces nos detenemos para no lastimarlos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero hay de aquel que le ha puesto una mano encima a su mamá, hay de aquel que le ha puesto una mano encima a su papá y no se ha arrepentido delante de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? El hijo sabio, ¿qué hace? ¿Qué hace el hijo sabio? Se deja aconsejar. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos se han dejado aconsejar? Y así pasa dentro de las cosas de Dios, porque también conforme van los hijos aprendiendo cosas de la Biblia, ya sienten que saben más que los padres espirituales. No, yo ya sé más que el pastor, yo ya le puedo dar sus clases. No, espérate, no es de quién sabe más, es de a quien Dios le delegó la autoridad. Puedes saber más, pero ¿a quién crees que Dios va a respaldar? ¿Al que sabe más o al que Él estableció? Entonces tú como hijo que te le pones al tú por tú a tus padres, ¿a quién crees que Dios va a respaldar? ¿A ti por hijo rebelde o al padre porque lo puso como autoridad sobre ti? ¿Sí está aquí? ¿O no está aquí? Pero ya se notó. Nada más tantito, dice. Nada más ya me puse malas, pastor, porque creo que todo estoy haciendo mal. Y fíjese, ¿cómo es un hijo que se pone en rebeldía contra sus padres? Es un burlador. ¿A poco no tus hijos se han burlado de ti? ¿Sabes cómo se burlan? Cuando te enfrentan. Se burlan de tu autoridad. ¿Y tú quién eres? Si tú eres esto, si tú eres aquello. ¿O no es cierto? Si tú, mira qué hiciste, si tú cómo eras cuando eras hijo. Y después los hijos se vuelven jueces de los padres. Y los padres te quieren enseñar, mira, sí fui eso, pero por eso mismo quiero evitarte cosas. Por eso, porque yo lo fui y no es bueno serlo. ¿Cierto o no? ¿Cristo vive? Ya vamos a terminar. Vaya a Proverbios 15, 19 al 20. El camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Mas qué dice la Escritura? El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué dice otra vez el verso 20? A ver, el hijo sabio alegra ¿qué? Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ay, eso está tremendo, ¿eh? Yo no sé si como usted como hijo ha menospreciado a su mamá, pero
madre, yo no sé, sus hijos la han menospreciado. Pero esto está tremendo. Esto está tremendo porque los hijos tratan a las mamás de una manera que no es correcta. Y es un menosprecio. Es un menosprecio total hacia la madre. Y esto no es porque yo le diga ni le estoy inventando. ¿Está escrito o no está escrito? Y usted cree que esto no pasa, no en su hogar a lo mejor, pero sí pasa en otros hogares. Y la manera que Dios nos da el consejo para vivir es de una manera en la cual el hijo tiene que aprender a alegrar el corazón de su padre. El hijo tiene que ser justo. El hijo tiene que ser diligente. El hijo tiene que ser trabajador en el tiempo que debe de trabajar. El hijo tiene que aprender a recibir el consejo. A ver, papá y mamá, cuando usted aconseja a sus hijos, ¿hacen lo que usted les aconseja? ¿O hacen lo contrario de lo que usted le dice? No me digan, nada más haga sus caras que hizo. Ahora le pregunto, mamás, ¿alguno de sus hijos las ha menospreciado? No me digan. Ya hizo su cara de sufrimiento. Ahora, lea el 21 para poder pasar al último versículo que vamos a leer hoy. Lea el 21. A ver, ¿qué dijeron? Otra vez respiren profundo y a ver qué dice. La necesidad es alegría de falta de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Está bien tremendo, ¿no? A ver, espérame. Nos saltamos, sí, pues está bien, ¿no? La necedad es alegría al falto de entendimiento. Entonces, entre más mal te portes, más feliz eres. Mira mi tatú que me acabo de hacer. Y bien contento por tu nuevo tatuaje. Mira, me acabo de... ayer aguanté 2 tachas, hoy me metí 3. Qué feliz eres. Dice, antes pues yo tomaba cerveza, ahora tomo del 96, mira qué feliz estoy. Me acabo de pelear con 2, 3 y les di a todos. Ay, qué alegría, eres el más malo. ¿Qué es? Dice que es alegría para el falto de ¿qué? Para el falto de entendimiento. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mi padre me dijo que hiciera esto y me le puse para tú por tú y le dije que no lo iba a hacer, y si no le gusta que se vaya por allá. No, es que mi mamá, esa vieja. O sea, con menosprecio hablan de su madre. Imagínate la mamá, muchas mamás trabajan y todavía llegan a hacer el quehacer y todavía hacen la comida y todavía tienen que lavarle su ropa al bebé de 30 y tantos años. Porque si no, se pone furioso. Porque si no, pobre de la madre. A ver, hermanas mayorcitas, más mayores que yo. No vinieron. Yo le pregunto a las hermanas que ya tienen más años, pues, que yo. ¿Cuántas de ustedes a los cuántos años aprendieron a cocinar? Bueno, hay unas que tienen 40 y no saben. No le digo quién, pero veo para allá por tamaño. A ver, espérame. Otra vez, pregunto. Mujeres de años más que yo. ¿A los cuántos años aprendieron a cocinar? A los 12. Ok, a los 12. ¿Quién más aprendió o quién no sabe cocinar? La hermana Paola. ¿Quién más no sabe cocinar? Perdón. ¿A los cuántos aprendió? ¿Usted, hermana Andrea? A los 10. A los 10. Híjole.
¿Usted, hermana Rosa? A los 8. Ya, no nos diga su sufrimiento. No digamos a qué año. ¿Usted, hermana? A los 12. 8, 12 años. ¿Usted, hermana? No, usted. No te pisco, hermana. A los 8. ¿Usted? Pero ahora sí usted. Yo. Ajá. No sabe. 9. Los 9. ¿Usted, hermana, Araceli? 8 a 10. Yes. ¿Sabes cocinar? No me digas. ¿Sabes cocinar? Sí. O al menos un huevo. ¿Sabes cocinar? Ay, no, mira. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Segura? Yes. Sí. hermano. ¡Ole! Ya está. ¿Dónde está mi hija? Para preguntarle. Aunque yo sé la respuesta, ¿no? Yo veo que mi esposa me dice, es que ven para que te enseñe. ¡Ay, luego! ¡Haz esto! ¡Ay, luego! Bueno, fuera que trabajaran en el celular, sería una ventaja que de menos pues recibieran dinero de lo que están haciendo. Ya me callo, ¿verdad? Porque se me están quedando. Ay, ese pastor parece que nos está siguiendo. ¿A los cuántos años aprendiste a cocinar? ¿Sí sabe, Fe? No sabe entonces. No, y ve que Fe es de buen paladar. Él sabe quién sabe cocinar y quién no. ¿Quién más? Dígame. ¿Sabes a cocinar, Abby? Híjole. Un huevo. De Fe lo sabe. No me muero de hambre. ¿Tú, Dani? No me contestes. En el microondas. Recalentar nada más. Y esta. ¿Cómo se llama? Esta frase. Ay, se me olvidó. ¿Cómo? ¿Sabes cocinar? No. A mí nada más un huevo. Ya vieron que el huevo es la defensa de todas, ¿no? Pero muchos de ustedes a esa edad ya lo sabían hacer. Y ahí ustedes no lo hacían. Una, o se las ponían bien, otra, o se morían de hambre. Pero mucho a esa edad, de hecho, le pueden preguntar también los hermanos más grandes que yo, ¿a qué edad empezaron a trabajar? Y muchos empezaron a trabajar desde chicos. ¿Cierto o no? ¿Y qué tal cuando usted ahora le dice a su hijo, vente a ayudarme a limpiar el jardín, vente a ayudarme a limpiar los tinacos, vente a ayudarme? ¿Qué le dice? Ahorita. ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Ajá! Y luego según te están ayudando y están, ¿qué es? Pásame esto. Sí, ahorita. ¿O no es cierto? Ven por esto. Sí. Te encargo los frijoles. Bien. Y hasta que huele a quemado se dan cuenta y se acuerdan que les encargaste algo. ¿O no es cierto? ¿Por qué le digo esto? No estoy criticando a los hijos, sino simplemente le estoy diciendo que hay un diseño para ser bendecido y para ser prosperado. Y que dentro de ese diseño está el que no te mueras de hambre y el que seas bendecido y prosperado y enriquecido delante de Dios. Sí, haya puesto atención a los versículos que hemos leído. Y esos versículos han hablado de eso, no de que te está dando un consejo, te está diciendo, mira, si haces esto te va a ir bien, pero si haces lo contrario te va a ir mal. Y no es porque los padres te maldigan y te digan a fuerzas que ellos quieren hacer lo que quieren que hagas, lo que ellos a fuerzas quieren. No, es que te están dando un consejo para que te vaya bien. A ver, papá, ¿qué consejo le darías a tus hijos ahorita para que les vaya bien? ¿Cuál es el consejo? Busca a Dios. Busca la justicia de Dios. Porque dice la Escritura que lo demás vendrá por añadidura. Y aún donde tú trabajes, tienes que ser una persona justa. ¿Sí me entiendo o no me entiendo?
Porque entonces te meten a trabajar y te robas todo lo que encuentras. Te meten a trabajar y tú estás queriendo mandar al jefe. ¿O no? Y le dice al jefe, bueno, yo estoy trabaje y trabaje, pues usted ¿por qué no hace nada? Porque yo soy tu jefe. ¿O no es cierto? Pues porque yo soy tu jefe. Y porque yo te pago. Bueno, si tú quieres que yo trabaje, pues me vas a pagar tú a mí. Y entonces hay gente que le quiere dar instrucciones a Dios de lo que debe de hacer. Hay hay hijos que quieren gobernar la casa y quieren que los padres hagan lo que ellos quieren. Pero topan con pared. Porque hay varios padres que son aquí topaste con pared y va a ser. En mi casa se hace. Las reglas que hay. Pues me largo. Y se va al otro cuarto. Se fue bien lejos. En la noche que está dormido el papá, se mete corriendo a la cocina a comer algo. Bueno, ya quiero terminar porque voy a hablar por Mauri. Segundo libro de Crónicas 2:11. Ya está aquí. ¿Ha aprendido algo? O más o menos, o no me entendió nada, pero se rió. Segundo de Corintios, Crónicas, perdón, sí, segundo libro de Crónicas 2:11 al 12. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Adonai amó a su pueblo y ha puesto por rey sobre de ellos. A ver, espérame. Entonces, ¿quién crees que puso a tu papá como autoridad en tu casa? ¿Quién crees que lo puso? ¿Y por qué lo puso? ¿Por qué lo puso? Porque ama. Porque ama a la mujer y ama a los hijos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque Dios ama a la esposa y ama a los hijos. Por eso ha puesto un varón como cabeza. Ahora, no sé qué tanto te respeten tus hijos a ti como varón. Decía Jesucristo, no crean por lo que hablo, sino por lo que hago. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Cuando mis hijos vean que aquí soy una cosa y en la casa soy otra, entonces pueden hablar. Cuando mis hijos vean que aquí yo soy, también bueno y allá les doy unas golpizas, pueden hablar. Cuando vean mis hijos que aquí, provean a sus hijos y yo no les doy, pueden hablar. Pero mientras yo les esté enseñando por el Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo debe de vivir un padre, cómo los debe de guiar, entonces ellos no pueden hablar. Si ellos no hacen las cosas, es su decisión. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Se les ha dado consejos, se les ha dado corrección. Que ellos no quieran obedecer, no es culpa mía. Y así que cuando tus hijos no quieran obedecer lo que tú les estás enseñando, no es culpa tuya. Pero como padre y como madre, estórbales lo más que puedas, para que no se pierdan. Y te van a ver y te van a decir, ¡te odio! ¡Me caes gordo! ¡Me caes gorda! ¡No te soporto! ¡Ojalá y no hubiera nacido! ¡Ojalá y no fueras mi padre! ¡Ojalá y no fueras mi madre! ¡Ojalá aquel hubiera sido mi papá y aquella hubiera sido mi mamá! No creo que haya hijos aquí así, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, aquí hay varios hijos que dijimos que éramos todos, ¿no? ¿Cuál es la peor ofensa que le has hecho a tu papá y cuál es la peor ofensa que le has hecho a tu mamá? Le dije, todos somos hijos. No estoy hablando nada más a los hijos que tienes tú, sino a ti también como hijo.
¿Cuáles son? La peor ofensa que le has hecho a tu mamá. ¿Cuál es la peor ofensa que le has hecho a tu papá? Imagínate, el papá te está dando un consejo y tú le digas, lárgate de aquí. Yo te pregunto, ¿cuál es la peor ofensa? Y si te preguntara a ti como padre o como madre, ¿cuál es la peor ofensa que te han hecho tus hijos? Y no quiero preguntar si hay madres aquí que sus hijos los han golpeado. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la peor ofensa? ¿O no te han ofendido? Gloria a Dios si no te han ofendido. Pero yo dudo que dentro de toda tu vida tus hijos no te hayan ofendido. Y yo dudo que dentro de toda tu vida tú como hijo no hayas ofendido a los tuyos. Al menos que no los tuvieras. Así que yo te lo pregunto hoy delante de Dios, ¿por qué? Porque Dios quiere bendecirnos como hijos. Dios quiere prosperarnos como hijos. Y fíjate lo que dice el verso 12, y ya con este termino. Además decía Irán, bendito sea Adonai, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo ¿qué? ¿Un hijo qué? Sabio. Un hijo que alegraba su corazón. Un hijo que enseñaba cómo vivir. Un hijo prudente. Un hijo entendido. Un hijo que se volvió un maestro. Que tuvo la capacidad de enseñar a otros cómo ser hijo. Pero dense cuenta que él no exaltó nunca a Salomón. Él exaltó a Dios. Porque yo sí creo que Dios nos ha dado hijos sabios. Porque yo sí creo que Dios nos haya dado hijos prudentes. Yo sí creo que Dios nos ha dado hijos que pueden ser maestros, que pueden enseñar a otros cómo se puede vivir como hijo, sin lastimar y sin ofender a tus padres. Usted no deja de ser hijo hasta que el día que su papá o su mamá ya no están. Pero mientras, usted sigue siendo hijo. Y usted le va a dar cuentas a Dios de cómo ha sido como hijo. Así como le vamos a dar cuenta de cómo hemos sido como padres, también le vamos a dar cuenta de cómo hemos sido como hijos. Y eso es muy importante delante de Dios. Así que busca primeramente el reino de Dios.